nos visita un amigo. Gracias. El día de hoy, Max Puig, quien es el presidente del partido Alianza por la Democracia, APD. Max, ¿cómo anda la política? Tenemos ya ley de partido, falta la ley electoral, estamos a menos ya de 2 años de las elecciones legislativas, que van a ser primero, ¿verdad? Municipales. ¿Cómo ve el panorama? Bueno, en primer lugar, buenos días, Adalberto, buenos días, Juan Bolívar, buenos días a todas las personas que nos miran y nos escuchan. Sí, tenemos ley de partidos. Yo prefiero decir tenemos ley antipartidos, porque es una ley dirigida, más que a favorecer la democracia en los partidos, es una ley dirigida a restringir la actividad de los partidos en ciertos aspectos y en otros a legitimar la acción de los partidos en lo que yo llamo actividades no santas. Una ley que realmente, a mi juicio y a juicio de la Alianza por la Democracia y de los partidos de oposición en sentido general, es una ley que restringe las libertades fundamentales y los derechos democráticos del pueblo dominicano. Es una ley que... ¿Pero cómo así, Max? Sí. Esa ley impone sanciones benignas, sumamente benignas, a los delitos económicos electorales y plantea una espada de Damocles sobre la libre expresión del pensamiento. Si yo utilizo dinero del narco, yo pago una multa insignificante. Si yo uso dinero del narco, es decir que yo puedo hacer lo que me dé la gana y después yo cumplo ya. La mayor sanción que hay es del doble de lo que recibe de financiamiento ilegal. Sí. Eso en el caso de que sea lo definitivamente juzgado, o sea, que pase todo un proceso judicial. Sí, una multa de 100 salarios mínimos, pero ¿qué son 100 salarios mínimos en un país donde hay partidos que gastan 3.000 millones y 5.000 millones de pesos en una campaña? Ponerle una multa de 1 millón de pesos, si usted gasta 3.000 y 5.000. Si no solamente una burla, sino decir que realmente es un premio, es decir, es una vía expedita hacia la impunidad en cuanto a la comisión de delitos económicos electorales. Pero esa ley, a través de una remisión a otra ley, le hace vender la posibilidad de que yo sea sancionado si yo me refiero de manera indebida a otro candidato con penas de cárcel. Es decir, cuando en este país ha habido campañas para que los delitos de opinión no sean sancionados con la prisión, es decir, que no haya prisión por delitos de opinión, en la ley electoral, eso sí, a través de una vía lateral hay sanción penal de cárcel por lo que yo pueda expresar. Entonces, pero si expresa algo negativo que afecte la imagen de un candidato. Sí. El problema es que... Pero eso es muy vasto. Si un candidato, por ejemplo, tiene un récord de abuso de intrafamiliar o de menores y alguien lo denuncia, está afectando la imagen de ese candidato, claro, la denuncia. Claro, entonces puede venirle una demanda, ¿verdad? Y una condena por afectar la imagen de un candidato. Igual si ese candidato ha tenido una gestión como abogado, por ejemplo, que se dedicó a defender, no vamos a decir a narcotraficantes, que es lo peor, sino a violadores o cosas por el estilo. Y alguien dice, pero ese señor no debería ser diputado porque es lo que ha pasado la vida defendiendo, como abogado defendiendo violadores. Él no está injuriando, ni difamando, ni diciendo una mentira, si lo puede demostrar, pero está dando una información negativa que afecta la imagen de ese candidato. O sea que el hecho de dar una información negativa sobre un candidato no puede ser considerado un delito.
Sí, pero la ley está redactada en esos términos. En esos términos está. La ley está redactada. Pero hay un reglamento que está haciendo la Junta Central Electoral. Ustedes deberían de presentar alternativa a ese reglamento. El reglamento valida eso también. Sí. Que debería ser acogerse y el reglamento pudiera irse hacia la ley de expresión y difusión del pensamiento, que ya es bastante dura sobre el particular, pero habla de difamación e injuria. Sí, No de información negativa o de datos negativos. Sí, pero la ley se refiere a una información, si es información negativa. Es muchísimo más amplia que la difamación y que la injuria. Y que la injuria es sumamente peligrosa porque es una doble incitación. Es una incitación a que yo viole la ley en lo que se refiere a los delitos económicos y una incitación a que yo me calle y no denuncie. Yo hablaba con relación a otra ley, una vez yo conversaba, después de haber sido ministro de Medio Ambiente, un día un empresario me dijo, yo tengo un proyecto bloqueado, pero si yo violo la disposición que me impide construir, yo pago una multa y a mí no me importa pagar la multa. A mí no me importa violar la ley, porque pagando la multa yo sigo adelante. Y como si yo construyo ilegalmente en España le meten dinamita y destruyen el bien construido ilegalmente. Un edificio lo echan abajo, lo destruyen si ha sido construido ilegalmente. Aquí no, yo lo hago, violo la ley, pago una multica vieja y después ya yo sigo adelante. La ley electoral está concebida en esos términos, que uno puede violar cualquier cosa, pero uno paga una multa y todo queda resuelto. O sea que hay una... Bueno, la sanción más fuerte que prevé la ley es el desconocimiento de las candidaturas de aquellos que inicien campaña antes del periodo que establece la ley. Y ya hay varios que la iniciaron antes del periodo. Si nos vamos por ahí no queda un solo candidato casi aquí. Pero realmente, yo quiero insistir en el tema de que esa ley hecha bajo el pretexto, formulada bajo el pretexto de democratizar, de favorecer la democracia, de garantizar derechos, en el fondo cercena derechos, es decir, tiene un propósito contrario para el que supuestamente fue elaborada. Y cuando digo derechos, los derechos electorales, esa ley dice que un partido recién reconocido no se puede aliar con ningún otro. Eso significa... En la primera ocasión. Sí, pero eso, ¿por qué la Constitución no permite eso? Porque si usted se le reconoce el derecho como partido, ¿por qué usted va a tener derechos diferenciados con relación a los demás partidos? ¿Por qué? Porque hay que limitar el crecimiento de los partidos. La Constitución no dice que hay que limitar el surgimiento de nuevos partidos. Es decir, son medidas expresamente orientadas para que no se desarrollen nuevas fuerzas políticas. Pero más todavía, esa ley dificulta sobremanera la constitución de coaliciones electorales, por la manera en que está formulada, la dificulta. Entonces, si lo que se quiere es que haya más democracia, ¿cómo usted va a restringir los derechos? Otra cosa, esa ley le impide ser candidatos a la inmensa mayoría de los dominicanos. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que todas las personas en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos tiene derecho a elegir y ser elegido. Sí, pero esa ley dice que para usted ser elegido, usted tiene que ser miembro de un partido político. Todo el que no esté inscrito en un partido político en el momento de las primarias, y según lo que digan los estatutos de ese partido, no puede ser candidato. Pero a través de la reserva de la candidatura del 20% que prevé la ley, sí pueden entrar no solamente las alianzas, sino también candidatos independientes de personalidades que no tengan militancia política y puedan entrar a través de esa cuota del 20%. Sí, pero eso significa que más del 60% de los dominicanos entrarían por una rendija, por una puerta estrechita. Bueno, pero en la práctica en los partidos no, la mayoría de los candidatos no van a ser de los ciudadanos independientes, serán algunos. Y eso, el 20% da espacio para eso. No, yo hablo de derechos. Yo hablo de derechos. El problema no es si yo tengo una manera de entrar, es el tema del derecho. O sea, del derecho que tiene cada ciudadano dominicano a elegir y ser elegido. Es decir, por ejemplo, si yo fuera a escoger, si la Alianza por la Democracia decidiera, que ya lo hemos hecho, que el candidato no sea de sus filas,
porque en la última elección... Llevaron a Minú. Sí, que no era en ese momento miembro de ningún partido reconocido. Ella fue nuestra candidata. Nosotros no pudiéramos hacer eso ahora. ¿Por qué? Porque no hay cuotas para la presidencia de la República. Si nosotros dijéramos, no queremos llevar un miembro de un partido, queremos un ciudadano probo, independiente, responsable, que haya dado connotaciones de colocarse por encima de los intereses partidarios. La ley no nos permite eso. No lo prohíbe eso. No lo permite porque para uno elegir un candidato tiene que establecer la modalidad que... Bueno, pero tendría que inscribirse un año antes en el partido esa persona, mínimo. ¿Por qué? Porque tiene que estar inscrita en el momento de las primarias. El que no esté en el padrón del partido no puede ser Pero las primarias candidato. no son obligatorias. La modalidad de escogencia la determina cada partido. Sí, pero yo les digo, cuando uno lee la ley y va leyendo los requisitos, se da cuenta que eso es traba sobre traba. Y generalmente esa ley no ha sido leída, no ha sido estudiada, porque el gobierno, el partido del gobierno, sobre todo la facción del partido del gobierno, que controla el gobierno, tuvo una habilidad y fue hacer que todo el interés de la discusión se concentrara en el tema del método de elección de las primarias abiertas o cerradas. Pero bueno, concluyendo... ¿Fue por habilidad o por interés de imponer un espacio donde el poder tuviera más posibilidad de predominar? Bueno, fue un interés habilidosamente introducido. Es decir, fue una habilidad para hacer valer un interés particular. Pero Macha, lo que nos está contando, lo que nos está diciendo es que no es cierto lo que han dicho casi todos los partidos políticos, de que la ley, aunque tiene no la ley ideal, es un avance significativo con relación a lo que teníamos antes. Lo que usted está diciendo es que no, que no hay ese... Permíteme, Adalberto, discúlpame, pero voy a hacer una pequeña corrección. Eso no lo dice la mayoría de los partidos políticos. Bueno, lo han dicho los tres. Los tres que tienen mayoría congresual. Exactamente. Y nacional. Los partidos mayoritarios. Bueno, pero también lo han dicho instituciones sociales. No, y el bloque de los llamados bloques. Han considerado que hay más avance que retroceso, más consolidaciones que debilidad, en fin. Pero yo sugeriría que todo el que ha dicho eso lea de nuevo la ley y la estudie, la lea bien. Sí. Porque... cuando uno la analiza, se da cuenta que nos han vendido gato por liebre en esa ley. No es cierto que esa ley ayude al desarrollo democrático de la República Dominicana. Al contrario, como señalo, esa ley limita, cercena las libertades públicas y los derechos democráticos. Bueno, pero ustedes van a hacer un planteamiento formal y van a presentar eso con datos, con artículos específicos y crítica específica a la consideración de mucha gente que al fin de cuentas ignora todo, no solo esa ley, sino todo. Claro, sí, ya empezamos a hacerlo. En primer lugar, la Junta Central Electoral tiene un poder reglamentario, pero debe utilizarlo dentro del marco de la ley. Sí. Comenzó mal. Mañana tiene una sesión con los delegados de los partidos. ¿Ustedes van a estar presentes? Claro que sí. Pero ya introdujimos, el conjunto de partidos del bloque de oposición, introdujimos dos instancias ante el Tribunal Superior Administrativo el pasado jueves. Una planteando la nulidad del reglamento que emitió la Junta Central Electoral sobre el plazo límite para determinar el método de elección, y otra, una medida cautelar, pidiendo la suspensión de la ejecución de ese reglamento hasta que el tribunal se pronuncie en cuanto al fondo. ¿Por qué? La Junta ha dicho que eso no es un reglamento, lo que ellos han emitido, sino un plazo. Pero en esa resolución dice que el que no lo haga pierde el derecho a ir a primarias abiertas. Si yo pierdo el derecho a ir a primarias abiertas, eso es una reglamentación. Eso es un reglamento. Pero si es un reglamento, eso debía ser llevado a consulta. Entonces, la Junta debe ser la primera interesada en cumplir con la ley. Además, ellos dijeron que no estaban de acuerdo con lo que dice la ley. Pero una vez aprobada la ley,
la van a cumplir, lo que es correcto. Si a mí una ley, yo digo que estoy en contra de una ley, pero la aprueban, yo debo cumplirla. Pero si la voy a cumplir, debo cumplirla de verdad. Y Max, pero ustedes tendrían que concentrarse en las cosas que le afecten más directamente. Por ejemplo, eso de las candidaturas y las alianzas. Claro, es que ese es pero debatir si 75 días no es un plazo suficiente para que los partidos decidan que los que van a coger el método de elección primaria, eso no lo afecta a la mayoría. Ustedes no van a hacer elecciones, coger candidatos por elecciones primarias. Es posible, sí, es posible. Es posible, sí, claro. O sea, ustedes, la APD, por ejemplo, va a abrir podríamos todos hacerlo. los colegios de todo el país Podríamos para hacerlo, votar. sí, podríamos hacerlo, porque no estábamos de acuerdo con eso. Pero si al final eso prevalece, eso es una facultad que nosotros tenemos de acuerdo a la ley. Sí, claro podríamos que sí, hacerlo. pero esa no es la cosa que lo va a afectar a ustedes ahora, porque ustedes van a escoger probablemente un método, en última instancia, la votación por padrón cerrado, en última instancia. Pero lo más que van a llegar. No, es posible incluso, no digo que es probable, pero es posible que escojamos el padrón abierto como APD. Es posible, pero ese no es el tema. El tema no es qué nos conviene o qué no nos conviene, sino si cumplimos la ley o no cumplimos la ley. Nosotros lo único que estamos diciendo en este caso es que se cumpla la ley. No se ha cumplido, queremos que se cumpla, nos convenga o no nos convenga. Luego, vamos también a ir al Tribunal Superior Administrativo y vamos a presentar el conjunto de partidos del bloque de oposición, vamos a presentar una instancia de inconstitucionalidad. ¿El PRM sigue en ese bloque? Ellos se han separado porque ellos no asumieron todo lo que nosotros acordamos en este documento, no solo en cuanto a las primarias abiertas o cerradas, sino en otros aspectos, y ellos en ese sentido, desde que tomaron su decisión de flexibilización, dejaron de participar. Ahora, los partidos del bloque opositor vamos a presentar una instancia en inconstitucionalidad de la ley ante el Tribunal Constitucional. Eso lo estamos preparando. ¿Sobre qué aspectos son lo que ustedes consideran inconstitucionales? Bueno, uno de los aspectos inconstitucionales, algunos son los que acabo de señalar, en el sentido de que se cercena el derecho a elegir y ser elegido, en el sentido también de que se establecen categorías diferentes en cuanto al reconocimiento, es decir, el hecho de que se prohíba a partidos aliarse, eso es inconstitucional. El hecho también de que en cuanto a la libre, a la libre expresión, en fin, nosotros tenemos una serie, por lo menos nosotros hemos señalado unos 10 motivos de inconstitucionalidad en la ley antipartidos. La que nosotros ¿Consigue el bloque opositor en todo eso? Sí, claro. Lo que pasa es que esto hay que hacerlo con la debida formalidad jurídica. Esto no es algo que se despacha rápidamente y estamos trabajando. Ya presentamos los recursos ante el Tribunal Superior Administrativo, pero ahora los próximos recursos tenemos que presentarlos antes del próximo viernes, por razones de plazos. O sea que este viernes. Una parte de los recursos tenemos que presentarlos este viernes y otros no tienen plazo. Es decir, nosotros en esto estamos trabajando arduamente, porque en términos jurídicos no se trata solo de tener razón en cuanto al fondo de lo planteado, sino que también debe cuidarse la forma y los procedimientos. Pero lo vamos a hacer siempre dentro del marco de la Constitución. Mientras y las leyes. ustedes están en eso, los partidos tradicionales, y sobre todo los 3 mayoritarios, están en campaña. 3, son 4. 4. De acuerdo a la ley mayoritaria, aquí el que saca más del 5%. Hay 4 entonces. Son tradicionales los 4, además son partidos con poca diferencia en términos programáticos. Esos partidos están en campaña. Abiertamente, un proselitismo enorme. Lo que no se ve tanto en las organizaciones que se llaman alternativas al sistema, alternativas frente a estos partidos tradicionales. ¿Qué está pasando, Max?
¿Habrá unidad alternativa frente a las elecciones, para las elecciones próximas? Bueno, en primer lugar, ¿qué está pasando? En primer lugar, hay una gran asimetría entre los partidos, es decir, en cuanto a la disposición de los recursos, no solamente los recursos públicos. Y la ley de partido ratifica eso. No solo, la ley del partido legitima la asimetría, al contrario, la consagra. La consagra. Sobre todo en la materia económica del financiamiento público, ¿no? Bueno, en ese caso, ahí pasó lo siguiente. Los partidos, en el bloque de oposición discutimos eso cuando estábamos elaborando este documento. Y nosotros planteábamos que se modificara el sistema de distribución de los fondos públicos atribuidos a los partidos políticos. Y decíamos que el sistema del 80-20, el 80% de los que saquen más del 5% y el 20% para los otros, repartido también inequitativamente, que teníamos que modificar eso. Finalmente, los dos partidos que estaban en más del 5%, que estaban en este grupo, aceptaron que iban a plantear 70-30. Eso es parte de los compromisos, pero ese también se olvidó cuando... Se echó a pique. Pero claro, no solamente dejaron el 80-20, sino que hicieron el sistema más inequitativo. O sea, le hicieron una modificación al mecanismo de distribución del 20%. Desde ese punto de vista también hubo una regresión en la ley. ¿Cuál es la modificación en la distribución del 20%? Bueno, en el 20 hay escala, donde no hay escala es en el 80. Exactamente. Porque en el 80 resulta que el que saca 5% recibe lo mismo que el que saca 50%. Sí. Y entonces el que saca el 4.9 recibe una ínfima cantidad en relación al que saca 5. Hay una diferencia. Por ejemplo, el que saca 4.9 puede recibir 2 millones de pesos y el otro 15. Sí, así es. Por una décima. No, pero es que yo no entiendo por qué no se pudo hacer unas escalas más racionales. Porque esta fue una ley organizada. Esta es una ley para validar un sistema, en realidad, bipartidista. La ley que aprobaron, la ley de partidos. Es una ley destinada a liquidar, a impedir el desarrollo de nuevas fuerzas, a liquidar fuerzas existentes y a consagrar, de hecho, el dominio de un partido. Esa es una ley que consolida el dominio de una organización sobre todas las demás y que, al lado de un partido hegemónico, permite la existencia de uno o dos partidos subalternos. Ese es el espíritu de esa ley. Entonces, para lograr eso, modificaron el sistema de atribución de los recursos. Hay partidos que con la nueva ley ven reducidos sus magros ingresos, son reducidos. Es el caso de la Alianza por la Democracia. Esa ley nos corta por la mitad ¿Pero por qué? Porque cambiaron el sistema de atribución, pero todo eso es desconocido, porque fue que eso lo metieron en las últimas 24 horas en el Senado. Eso no lo sabe casi nadie. No, pero el 80-20 estaba desde el principio. Es que cambiaron el 20, Juan Bolívar. Cambiaron el 20, el sistema del 20. ¿De cómo distribuir el 20? De cómo distribuir el 20. Explica cómo es que está ahora el 20. Mira, era así. Lo voy a tratar de explicar lo más claramente posible. 80% para los demás que saquen más del 5. Y el 20 que quedaba se distribuía 12 y 8. Una parte en partes iguales entre todos los partidos. Y la otra en función de los votos alcanzados. Ahora el 20 se va a distribuir 12%, o sea, para los que saquen más entre el 1 y el 2%, y el 8% para los que saquen menos. Para los que saquen menos del 1. Ese cambio, que aparentemente, si uno no lo ve en números, es decir, no aparenta nada, pero en el sistema de distribución actual, voy a poner el ejemplo del APD. Nosotros es un partido que recibe 800.000 pesos mensuales. Con la nueva ley va a recibir 400. Pero otros partidos van a aumentar. Pero eso no lo sabe nadie, lo saben ahora los que me están escuchando. Pero todo eso pasó por debajo de la mesa. Ahora eso es inconstitucional. Porque la ley dice... La ley esa misma, que esa ley es de aplicación inmediata.
Match, se nos está acabando el tiempo. Y eso no puede ser de aplicación inmediata. ¿Hay esfuerzo por construir una unidad de la oposición con mira a las elecciones? Claro que sí. ¿O no? Claro que sí. ¿Tiene imposibilidad real eso? Claro que sí, nosotros hicimos este esfuerzo. Hubo dos partidos que se apartaron. Nosotros esperamos... Pero en ese esfuerzo ustedes reconocen que hay grupos que no van a ir unidos. No, ellos se apartaron. Nosotros lo que queremos es que ellos recapaciten. ¿Las puertas están abiertas a restablecer esa unidad? Claro que sí, nosotros queremos que recapaciten. Y eso podría concluir... Es que nosotros seguimos fieles a lo que firmamos. Totalmente fieles a lo que firmamos. Ahora, los que se apartaron de lo que firmaron, nosotros pensamos que deben recapacitar y volver a esto. Bien, las puertas están abiertas. Ya. Bueno, ustedes tienen como partidos fuera la separación del PRM y del Partido Reformista, lo deja a ustedes en una situación de poca fuerza para lograr específicamente algunas reformas que estaban planteadas ahí. Y de cara al proceso electoral también, porque al fin de cuentas es un sistema que produce un embudo. Y ustedes, los que tienen menos recursos, no tienen... El problema del sistema electoral es que no hay capacidad de competencia. Exacto. Posibilidad de competencia. Es inequitativo totalmente. Por absolutamente inequitativo. No hay cómo competir con esas maquinarias. Especialmente la que controla el Estado, porque en el país el Estado entra en las campañas. ¿Cómo van ustedes a lograr que esta vez no se repita la historia y que el Estado no vuelva a ser protagonista de las campañas? Bueno, eso fue lo que quisimos con esto. Eso fue lo que pero ya sabemos que hay un tropiezo. A partir de ahora, ¿qué van a hacer? Porque esto fue para la reforma. Ahora, si alguna de las fuerzas que firmaron esto pasaron al lado de la contrarreforma, tenemos una dificultad seria. Ahora nosotros vamos a seguir insistiendo. Y vamos a seguir insistiendo por la vía legal, y esos son los recursos de inconstitucionalidad. Falta la ley electoral por aprobar. Sí. Ahí pueden introducirse... Se puede. Lo que nosotros tememos, es lo que teme todo el mundo, de que lo que pasó con la ley de los partidos pase con la ley electoral. Porque eso es un anuncio, es una... Ya hasta cierto punto no. El gobierno puso las cartas sobre la mesa. ¿Es lo que yo digo o lo que yo digo? El gobierno se impuso. Se impuso y logró lo que pretendía, no solamente con lo de abiertas y cerradas, sino en toda esa regresión, en toda esa contrarreforma, en todo ese retroceso en materia legal electoral, porque eso es lo que hemos tenido, es un retroceso. Y nosotros en realidad, a través de lo que yo estoy diciendo, estoy invitando a las organizaciones, a los demás partidos, a las organizaciones de la sociedad civil, a la ciudadanía, que estudien bien a fondo lo que ha sucedido para que se den cuenta. Es decir, que esto ha sido un grave retroceso, esto ha sido, desde ese punto de vista, una derrota, es decir, para las libertades públicas y los derechos democráticos del pueblo dominicano. Hay que tomar conciencia de eso para poderlo enfrentar. Bueno, tienen por delante un trabajo muy difícil. Desde la sociedad también hay grupos que plantean la necesidad de un frente político-social, pero parece que en este momento en vez de avanzar, se ha retrocedido en eso. No sé si ustedes piensan que habrá espacio de aquí, no puede ser muy tarde, en los próximos meses para restablecer algún nivel de negociación, de conversación, por lo menos entre los opositores, porque a lo mejor debería ser también con el partido gobierno, pero parece ser que eso es más difícil con el partido gobierno. Bueno, definitivamente el partido gobierno no quiere. No quiere, y lo ha demostrado una y otra vez. Ahora, nosotros sí queremos conversar, sí queremos hablar, por eso es que pedimos recapacitación. Y es posible, ¿por qué? Porque los partidos no son homogéneos. El hecho de que nosotros sabemos que la decisión a favor de la flexibilización en el seno del Partido Revolucionario Moderno, lo que finalmente permitió que ese partido se plegara al punto de vista del danilismo, nosotros sabemos que no fue una decisión fácil. Hay una discusión intensa, ahí se discutió mucho, y eso no fue una discusión, eso no fue una decisión unánime, y no influyeron solamente factores de ideas, influyeron muchos factores.
Es decir, que las posibilidades siempre están abiertas a que ese debate siga y que se produzca esa recapacitación, que se reconozca ese fallo, que se supere ese fallo y sigamos adelante, pero hay que superarlo. Bueno, pues hay que agradecerle mucho al doctor Maspuy, sociólogo, presidente del Partido Alianza por la Democracia, por haber venido esta mañana a conversar con nosotros y desearles que tengan suerte en ese camino tan difícil que es la competencia política de partidos pequeños que no han podido consolidarse ni en el electorado, pero que no han tenido recursos porque el sistema no auspicia que puedan competir en recursos con los ya partidos establecidos. Así que vamos a ver cómo podemos equilibrar un poco ese proceso democrático dominicano que sigue luciendo muy, muy torcido realmente. Muchas gracias, Max. Gracias, Max.